Saludos a todas las personas que nos escuchan. Hoy continuaremos con el quinto dicho de Jesús en el Evangelio de Tomás, el cual dice lo siguiente. Dijo Jesús: reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Comentario. Aquí el Maestro Jesús se refiere al subconsciente, reiterando aquella frase célebre de Immanuel Kant que dice que lo exterior es un reflejo de lo interior. Nuestra forma de pensar, sentir y actuar son manejadas por el yo psicológico que opera desde el subconsciente. Las circunstancias que nos rodean, todas las atrocidades que vemos en el mundo, no son más que aspectos de nuestra propia psicología. Eso no es muy fácil de aceptar, ya que la mayoría de las personas, antes de conocer por experiencia directa nuestra propia psicología, pensamos que nada tenemos que ver con las guerras, homicidios, violaciones, injusticias, etc. Es decir, con todo lo que tiene convulsionado a nuestro mundo. Mas todos, de alguna manera y en algún nivel de nuestro subconsciente, traemos todo eso, solo que no nos damos cuenta. El yo de la psicología se mueve en los diferentes niveles del subconsciente y desde ahí maneja nuestra vida. El psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung dijo que hasta que el subconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá manejando nuestra vida y nosotros le llamaremos destino. Necesitamos estudiar nuestra psicología si queremos hacernos dueños de nuestra vida. Solo aquella persona que logra convertir el subconsciente en consciente es quien puede dirigir su vida y ayudar a otros a que dirijan la suya. En otros términos, es el despertar de la conciencia. Gurdjieff habló mucho al respecto también, y de la importancia del despertar. La persona cree que hace, que piensa, que siente y que actúa, cuando es otro quien piensa, siente y actúa por ella. Casi todas las personas hemos cometido y seguimos cometiendo errores de los cuales luego nos arrepentimos. Esos errores se cometen en los momentos que nos encontramos poseídos por algún agregado psíquico y cuando éste se va, ya somos otro que se quedó con el problema que éste nos causó. Estos son puntos a tomar en consideración si de verdad queremos que las cosas cambien tanto a nuestro alrededor como en el mundo entero. Desde hace tiempo se habla mucho del anticristo. Se piensa que es algo o alguien que va a venir, cuando él ya está en nuestra psicología y desde ahí reina sobre las personas. Es todo aquello que nos lleva a hacer todo lo contrario a lo que hizo el Cristo. Si el Cristo ama, nosotros odiamos. Si el Cristo perdona, nosotros no lo hacemos. Si el Cristo no juzga, nosotros sí juzgamos, etc. Es hora de darnos cuenta de todo esto y dejar de estar especulando con fantasías. Las profecías son acontecimientos que están por suceder en un futuro y que más que verlo como una adivinación de un vidente, es una revelación de quien ha penetrado en su propia psicología y ha logrado ver lo que hay ahí, gracias a la luz del Cristo. Y como la psicología está muy relacionada con las matemáticas o la ciencia de los números, conocida como cábala, tales profetas, sabios o iluminados, o como se les quiera llamar, como en el caso de San Juan, hacen cálculos matemáticos y revelan en el tiempo que saldrá a la palestra cierto aspecto psicológico que tomará control del ser humano y por ende será lo que domine sobre el planeta. Es claro que se vale también de ciertos aspectos simbólicos que se relacionan con las características de ese aspecto tenebroso.
Tampoco es de dudar que en la parte física el yo psicológico tome a una persona, ya sea de la política o no, para proclamarlo elegido o cosa por el estilo, para entronizarse en ese cuerpo y alimentarse de la idolatría y el poder. ¿Acaso no vemos eso en los mandatarios? Al final de cuentas, todos los mandatarios no son más que fichas que la divinidad mueve para el debe y el haber del karma de los países y del mundo. Así se nos ha enseñado dentro del gnosticismo, y así se lo reiteró Jesús a Pilatos cuando le dijo: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Hay muchas interpretaciones de los que se dicen cabalistas y que se la pasan buscando claves y códigos en los libros para descifrar algunos acontecimientos. Y algunos libros contienen información muy importante, pero tenemos que decir que el verdadero cabalista sabe que la clave es el subconsciente y los códigos de luz están en la conciencia para descifrar el enigma que estaba oculto, lo cual lo hace poseedor de misterios. En otras palabras, es el verdadero ocultista o el iniciado, ya sea de misterios menores o mayores. Él es el que se adelanta a los acontecimientos antes de que se manifiesten en el mundo físico. Es claro que el aspecto psicológico que está para salir o que va a salir debe tener las condiciones y el entorno apropiado para hacerlo. Ahí ya entra lo que es la astrología, ya que los movimientos de los planetas generan ciertas fuerzas que repercuten en la psicología del ser humano a través del subconsciente. Así es como, dadas las condiciones en ciertas épocas, los defectos de tipo psicológico esclavizan al ser humano, creando sistemas y necesidades que nos hacen dependientes. Los aspectos que más esclavizan y degradan al ser humano es el sexual, mental y emocional. De ahí son los hilos de donde más nos agarra el yo psicológico. Está profetizado que en los tiempos del fin el anticristo se mostrará con toda su desnudez. Eso significa que se mostrará por todo el mundo los aspectos más terribles y perversos que existen en la psicología del ser humano, tal y como lo podemos ver hoy en día. Los 3-6 en la cabeza es una cita cabalística. Es el ser humano dominado por el anticristo en la mente, en el corazón, en la emoción, y en el sexo. Por eso el 6 tiene la forma de una persona con la cabeza hacia abajo, y la solución la encontramos en la suma entre sí de estos 3-6, es decir, 3 por 6, 18, y si sumamos 1 más 8 nos da 9. El 9 es la solución con su cabeza hacia arriba. El número 9 es nacimiento y tiene que ver con la novena esfera en el árbol de la vida. En el árbol de la vida, la novena esfera es Yesod, el sexo, el fundamento. Desde que el ser humano viene a este mundo a través del deseo, ya viene con su cabeza hacia abajo. Esto lo decimos más en el aspecto simbólico que en el literal. Por eso, la verdadera regeneración, que quiere decir volver a generar, o en el lenguaje del Cristo, es el nacimiento segundo. Esa regeneración tiene su fundamento en el sexo,
pues ninguna persona ha nacido de otra parte del cuerpo. Y esa es la puerta por donde salió del Edén, y es por la misma puerta que tiene que regresar. Dentro de los estudios cabalísticos se sabe que la letra Yod es el origen de las letras hebreas, es el principio generador, y que la letra Yod en sí representa una gota de semen. Quien quiera conocer más acerca de los misterios del sexo, recomendamos las obras del venerable maestro Samael Aun Weor. Vistas las cosas desde este punto, es obvio que nos queda más claro qué es lo que nos afecta tanto en lo personal como a nivel mundial. Con todo respeto y sin el afán de molestar a nadie, la persona que quiera cambiar realmente, de fondo y no de forma, si de verdad anhela ese cambio radical, primero que nada debe de ser seria y sincera consigo mismo. ¿Acaso podemos decir que ya somos dioses, solo que no lo sabemos o lo hemos olvidado? Como se escucha mucho en estos tiempos esa frase, cuando nuestra condición y nuestros actos nos demuestran lo contrario. No negamos que en el fondo de nuestra conciencia, en la parte más íntima de cada uno de nosotros, esté nuestro ser. Solo Él es Dios. Y la integración con Él, para después llegar a la cristalización o a la encarnación de Él en nosotros, eso es otra cosa totalmente diferente a decir que ya somos dioses, sin haber pasado antes por los procesos ya mencionados. Sin el ánimo de ofender a nadie, pero decir eso es irresponsable y acusa falta de observación y sueño muy profundo de la conciencia. Al igual que pensar que una creencia religiosa o de cualquier tipo va a ser lo suficiente para un cambio de fondo, cuando lo único que hacen las creencias es cambiar de forma. ¿Será serio creer y hacer creer que el rapto que se habla en Mateo y que dice que uno será tomado y el otro dejado en el campo, será que se refiere a llevarse al cielo, a los mundos superiores, a un fanático creyente que nunca se dio a la tarea de trabajar sobre sí mismo? ¿Qué pasaría si imaginamos que eso pasara? Porque obvio, eso nunca pasará, pero supongamos que pasa. ¿Qué haría una persona de esas allá? Cantar y alabar a Dios, pues eso solo lo hacen los coros angélicos. Y eso no es como se piensa. La mente común no tiene idea de lo que es eso. Pero regresemos a ese creyente. ¿Para qué serviría él allá? Sencillamente para nada, sino para contaminar. ¿Y qué divinidad se le ocurriría llevárselo a los mundos superiores? Así de ridículas son las fantasías del yo psicológico. ¿Será correcto tomar las armas de Dios para combatir a Dios? Con esto quiero decir tomar la Biblia o las Escrituras para dar pie a la discordia, tanto entre personas como entre países, y llegar a privar de la vida a otro ser humano, tal y como lo vemos hoy en día. Prácticamente todos, de alguna forma u otra, somos artífices de lo que vemos en el mundo, incluyendo a mi persona. Solo quien ha erradicado el ego, el yo psicológico, los mercaderes de su subconsciente
y ha convertido ese subconsciente en consciente con la ayuda del Cristo íntimo, es el que puede estar libre de pecado. Aclaramos que no estamos juzgando a nadie, solo es una reflexión en general de cómo nos maneja el yo desde el subconsciente. Si queremos conocer cómo es nuestra psicología, veamos al mundo. Estos dichos del Maestro Jesús son de mucho peso para la conciencia, pues un maestro de la talla del Maestro Jesús habla para la conciencia, la tiene que sacudir para que despierte. Pero como dijera Federico Nietzsche, hay quienes no quieren despertar de su sueño y hay que quitarse los zapatos para no despertarlos, porque el despertarlos les provoca molestia. Mas en el caso del Maestro Jesús, es de los que hace demasiado ruido. Bien, el próximo dicho del Maestro Jesús es más específico y contundente. Ese será nuestro próximo tema, el cual los invitamos a escuchar, ya que rompe con algunos paradigmas. Reiteramos que no es con el afán de molestar a nadie, pues son los dichos de Jesús, que van directo a la conciencia. A ella es a la que le habla, no a la falsa personalidad. Esa conciencia es Lázaro, al que Jesús el Cristo trae de vuelta a la vida. Por eso Jesús dice: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Esto viene en Juan, capítulo 11, versículo del 9 al 11. Hasta aquí el tema. Gracias por su atención. Que la luz del Cristo nos ilumine, nos proteja y nos guíe. Hasta el próximo tema.